El día de hoy tenemos dos objetivos. Tenemos nuestro modelo de datos ya conectado a MongoDB, ya logramos extraer un listado y también ya logramos agregar información. Vamos a hacer dos elementos básicos sencillos. Uno es actualizar algún dato básico, solamente actualizar un registro, y vamos a eliminar otro registro de forma tal que podamos probar completar el CRUD. Pero eso lo vamos a hacer algo rapidito, lo vamos a hacer en los primeros tiempos de la clase. Y después vamos a empezar a trabajar con algunos filtros un poquito más sofisticados para poderle sacar mayor provecho a nuestra base de datos documental. Que a la hora de la hora lo que necesitamos nosotros es poder manipular mucha información de forma simple y sencilla. ¿Ok? Entonces, haciendo un recuento, en nuestro modelo, voy a reducir, solo voy a correrlo. Y voy a reducir la terminal para que tengamos espacio de ver. Pues nuestro modelo teníamos tres funciones ya. GetAll para obtener todos los datos, GetVarID para obtener un ID, haciendo el recuento de que necesitamos el Object ID para convertir este texto en un binario que se usa para filtrar. Y tenemos un AddNew que nos permite agregar un nuevo documento a la colección. En estos momentos estamos trabajando directamente con la colección SWOT. ¿Ok? Ahora, necesitamos actualizar un dato. Aquí tenemos el tipo de dato, la descripción, la meta, el date. Hay dos formas de actualizar, sea agarrando todo el documento, modificando y agregando más datos al documento y guardando el documento como tal, directamente con un save. La problemática de eso es de que vuelve un reemplazo, es decir, agarra el documento anterior, lo elimina y le agrega el nuevo con los nuevos campos variables. Entonces puede generarse ciertos problemas para mantener cierto tipo de integridad o antigüedad. En este caso vamos a agregar, porque aquí tenemos meta y en ese meta es un arreglo. Entonces el propósito que vamos a perseguir es poder agregar a ese arreglo un elemento adicional de lo que ya teníamos. Entonces esa va a ser la actualización que vamos a hacer. Entonces le vamos a poner add meta to SWOT. Y aquí vamos a poner un SWOT uno solo, un meta aquí, para poderlo incorporar. En el caso de las actualizaciones de MongoDB, se usan a través de instrucciones que se le otorgan dentro de un objeto JSON nuevamente. Y en este caso hay ciertas palabras claves que hay que manejar. Si nosotros nos acordamos de nuestro buen SQL Server, para actualizar un documento tendríamos que hacer lo siguiente: update SWOT set, ahí tenemos la primera palabra clave, SWOT meta, si fuera un texto común va a ser igual a, y ponemos entre comillas el nuevo valor, y tenemos que definir una condición, digamos que el ID es igual a un ID. Ok, esta sería la instrucción SQL, asumiendo de que el campo es algo lineal. En este caso sabemos que es un arreglo, por tanto no va a ser como tal. Ahí tendríamos que ir adicionando uno y otra vez para poderlo concatenar o tener una tabla relacional de uno a muchos para poder tener esas metadatas incorporadas a una base de datos relacional. En la documental pues es parte del mismo documento, entonces MongoDB nos provee ciertas instrucciones adecuadas para poderlo trabajar. Entonces primero vamos a definir un filtro, y nuevamente ese filtro lo vamos a hacer a través del ID, ya que el ID es el atributo por defecto que nosotros conocemos como identificador dentro de un documento de MongoDB. Entonces ponemos ID, dos puntos, y usamos un new
object ID de un ID que nosotros obtengamos. ¿Ese ID de dónde tiene que venir? Pues lo tenemos que pasar por el parámetro. ¿Ok? De esa forma nosotros obtenemos el object ID y creamos el filtro por el que vamos a trabajar. Por tanto, esta parte del query ya la tenemos desarrollada. ¿Ok? Bien simple. Ahora necesitamos decirle que vamos a modificar este dato. En este caso vamos a poner let. Vamos a ponerle un update JSON. Va a ser un objeto que nos va a permitir actualizar ese objeto. Y para actualizar ese objeto, nuevamente un objeto JSON, lo único que en ese objeto JSON nosotros definimos una palabra clave para decirle si queremos actualizar los datos. Y en este caso, como es un arreglo, vamos a utilizar un valor o una llave que es $push, que es propio de MongoDB, y a ese $push su valor va a ser un subdocumento JSON en donde definimos a qué atributo le vamos a empujar y qué valor le vamos a empujar o qué arreglo de valores vamos a empujar. En este caso solo le vamos a empujar un valor específico. Entonces definimos el nombre del atributo, que es SWOT meta, y el valor de ese atributo va a ser nuestra variable que le mandamos por el objeto. SWOT meta key. Ok, entonces ahí tenemos esta sentencia, nada más que en vez de usar un set usamos un push, y a ese push le mandamos el atributo que queremos actualizar y qué elemento queremos agregar a ese atributo. ¿Pregunta? Ok, perfecto. Una vez que tenemos eso, vamos a tener que aplicarlo. Entonces vamos a tener un resultado de un await de nuestra colección. Y en este caso, como es por ID, vamos a usar uno llamado update one. Nuevamente, el one solo me dice solo uno. Si yo quiero actualizar varios, le doy update many. En las primeras versiones solo existía insert y update, y había que pasarlo si era múltiple o no a través de parámetros, pero ahora el API del driver de MongoDB nos lo permite de forma muy simple utilizando el update one. Entonces en él me devuelve una promesa y me pide dos parámetros obligatorios. Primero el filtro, que ya lo tenemos arriba, y el segundo es la actualización, el parcial o el esquema que vamos a actualizar. En este caso es el update JSON que nosotros acabamos de crear. Ok, pasándole esos dos valores, aquí tengo un error de es filtro. Pasándole esos dos datos me va a devolver un objeto result. Este objeto result devuelve un objeto con un montón de información. Hoy lo vamos a explorar para ver cómo funciona. Y vamos a devolver ese resultado. Ok, este es en la parte de MongoDB de los datos. Salvamos, vamos a ver si no me... A ver, ¿dónde está mi terminal? Ok, aquí lo tengo, este no lo ocupo realmente. Ok, inició, se conectó a la DB, no tengo ningún problema. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es establecer el API. Ok, y ahora recuerden algo bien interesante que les había mencionado anteriormente. En un API tenemos 4 métodos. ¿Cuál método voy a utilizar para poder hacer la actualización
de ese documento. Put. El put, perfecto. Entonces, basándonos en eso, tenemos un post aquí para agregar uno nuevo. Entonces, aquí está un comentario, lo vamos a poner después. Vamos a hacer nuestro put para actualizar. Entonces, vamos a usar de router. Existe el método put como conveniencia. Y aquí le vamos a poner un update y vamos a poner el ID para que sea parte del path. Request response next. Y aquí vamos a establecer el request o el response, que es lo que va a suceder con él. Nuevamente ocupamos el identificador, entonces vamos a extraerlo. Como viene de la URL, lo sacamos de params. Ok. Y se me olvida que esto necesita mandar a llamar un método estático, por tanto, un método que nos devuelve una promesa, por tanto necesitamos hacerlo una sync. Y todo esto tiene que ir dentro de un try catch. Ok, y ahora entonces ocupamos de nuestro modelo de datos extraer el resultado de los datos que vamos a actualizar. Ahora, necesito un dato específico y eso viene del body también, porque lo voy a mandar como que si fuera un parte de un formulario. Entonces también vamos a extraer SWOT meta, aquí le vamos a llamar de esa forma, request.body. Ok, el SWOT meta aquí va a extraerlo, estamos asumiendo y vamos a esperar un solo valor para ir agregándolo y eso viene del request.body. Entonces ahora vamos a extraer el resultado. Y ese resultado lo vamos a extraer de nuestro modelo de datos. Este es SWOT o SWOT, ya se me olvidó, permítanme un segundo, solo lo SWOT. Ok, SWOT punto. Y aquí pues extraemos el método. ¿Cómo le pusimos? Add meta to SWOT. Y aquí nos pide entonces el meta. Y también nos pide el ID. Entonces una vez que devolvemos, vamos a imprimir el resultado. Y en todo caso vamos a devolver un JSON y aquí ya depende del entorno de la aplicación. Normalmente se devuelve el documento modificado. En este caso, para hacerlo un poquito más rápido, vamos a poner message modificado ok, para no tener extras. Ok, en todo caso ya está listo. Salvamos. Lo está inicializando. Esperamos que nos devuelva que ya está conectado a la DB. Cabal. Vamos a nuestro buen Postman.
y vamos a crear aquí nuestro update, que es update ID del SWOT. Entonces vamos a crear uno nuevo. Ok, este es un update. Entonces aquí empezamos y establecemos el método como put. La URI va a ser a través de host, pleca API, pleca SWOT, pleca update, pleca ID para que me agregue un valor del que quiero actualizar. Y en el body, en URL form encoded, vamos a buscar SWOT meta aquí. Y ahorita lo vamos a poner agregado por API. Ok, todavía no lo vamos a probar porque no tengo un ID específico en los parámetros para poderlo utilizar. Vamos a buscar algún documento que ocupemos actualizar. Ok, obtuvo los datos. Por ejemplo, en este SWOT meta no tiene nada, en este ya tiene 2. Entonces a este SWOT meta voy a agarrar este ID, lo pegamos. Ok, en el get by ID también lo vamos a pegar para poderlo buscar posteriormente. Y en el body agregar por API. Ok, primero busquémoslo individualmente. Aquí nos debe, si se fijan, no hay nada, es un arreglo vacío. Ok, entonces vamos a actualizarlo y le vamos a decir mete aquí, agregar por API. Le damos send. Modificado ok, devolvió bien. Les quiero mostrar el console log que mostró el resultado. Y si ustedes observan, el resultado que me extrajo simplemente me dice que sí fue extraída la transacción, fueron modificadas un documento, no se insertó ninguno. Así, el upstream es, si no encuentra el documento para actualizarlo, lo inserta con los datos que vienen de la actualización. Y documentos que coincidieron con el filtro 1. Entonces, si yo trato de modificar con el mismo valor un elemento, me va a salir de que el match count va a ser 1, pero modificado 0, es decir, no se modificó el documento. Esto es interesante saberlo porque así nosotros podemos extraer perfectamente qué datos nos va a actualizar adecuadamente. Entonces, una vez modificada, vamos a obtener nuevamente por ID para hacer la comprobación de que en este arreglo de show meta, SWOT meta, me debe de aparecer una llave que dice agregar por API. Comprobémoslo. Devuelve dato y aquí está. SWOT meta, agregar por API funcionó adecuadamente. ¿Alguna pregunta en este punto? En la petición put en los parámetros puso algo. En el params puse el identificador. Este identificador lo que va a hacer es sustituir este 2.id por este valor. Y en el body puse el valor del campo que yo quiero actualizar, SWOT meta aquí, con el valor que yo quiero agregarle. Listo, gracias. Ok. Ok, continuemos. Vimos en el get all, que ya lo corrimos, que tenemos un documento que fue para comprobar de que una colección de MongoDB puede tener documentos con estructuras totalmente disonantes a la homologación de los documentos que deberían estar dentro de esta colección. Es decir, tengo un alienígena ahí. Entonces vamos a darle ahora un tratamiento a este alienígena y lo vamos a eliminar. Como dirían en Star Trek, lo vamos a evaporizar. Entonces, al hacer eso,
necesitamos este ID para poder eliminarlo. ¿Qué método tengo que utilizar para eliminarlo? Delete. El delete, gracias. Entonces, esta vez vamos a desarrollarlo a la inversa. Primero voy a hacer la ruta que voy a esperar a hacer, o que se espera que el API tenga, después el API y después la parte de Mongo para tenerlo en secuencia. Ok, agreguemos el último. Vamos a add request, uno nuevo. Ok, delete. Buscamos aquí el método delete que nos devuelve otra vez nuestro host. Pleca API, pleca SWOT y vamos a ponerle delete pleca ID. Ok, luego de esto entonces en los parámetros vamos a poner el valor de que queremos eliminar y eso sería todo. Entonces vamos a buscar ese valor que quiero eliminar, que en este caso es el ID de este documento. En estos momentos este recurso no existe, no lo hemos probado porque no hemos hecho nada, pero la idea es de que en el método delete vamos a obtener de la ruta delete el ID del objeto params para encontrar el ID y con ese ID lo vamos a ir a eliminar. ¿Ok? Algo bien sencillo, algo bien simple. Entonces no sé si hay alguna pregunta con la ruta que vamos a desarrollar. Ok, perfecto. Entonces basándonos en eso, voy a bajar esto. Y vamos a crear la ruta del API. Siempre dentro del router, convenientemente Express ya nos tiene expuesto el método delete como un método. Definimos la ruta delete y en esta ruta definimos el ID como parámetro. Luego creamos la función request response next. Y con esto podemos empezar a trabajar. Siempre nuestro bloque try, catch, ocupamos el ID, lo sacamos de los parámetros, no ocupamos nada más. Entonces vamos a obtener el resultado de, vamos a hacer un await de nuestro objeto SWOT punto y aquí delete by ID y le pasamos el ID. Verificamos o imprimimos en la terminal o en el login lo que exista en el resultado, lo que me devuelve el resultado, y si está bien vamos a responder un mensaje sencillo que diga eliminado ok. Ok, entonces ahora nos hace falta ir al modelo de datos y crear este método que recibe el ID para que esto funcione perfectamente. Entonces creamos el nuevo método delete by ID, ocupamos el ID
Y pues buscamos nuevamente hacer el filtro. Ok, hagamos la sentencia SQL normal, estándar, delete asterisco from SWOT, Inge es sin el asterisco. perdón, Es sin el asterisco. Sí, en serio. no lo entendí, perdón, perdón. El delete Ajá, es sin el asterisco. ok, me dejó fuera de base. Voy a buscarlo porque si no, no me acuerdo. Sí, es que ayer yo estaba haciendo uno y hice lo mismito que usted. Y me salió error. Ah, ok, perfecto. Creo que depende del motor de base de datos. Porque sí me acuerdo que en uno sí lo ocupaba, no me funcionaba si no le ponía el asterisco. Pero bueno, Ah, pero bueno, eso depende del motor de base de datos. Le confirmo mañana realmente porque ya me dejó fuera de base. Pero sí, igual la idea es el query delete de la tabla donde necesitamos un filtro para identificar el registro que vamos a borrar. ¿Ok? Entonces vamos a crear el filtro. Ya lo tenía pegado, copiado, perdón, porque es prácticamente lo mismo. No ocupamos ningún objeto extra, entonces vamos a crear el resultado. Va a ser igual a una await. Solo permítanme un segundo. Existe delete one. Perdónenme, tienes que cobrar regalías. Ok, perdónenme que hoy el chuchín fue al veterinario y le tomaron foto. Entonces, video, anda de modelo. Entonces me lo estaban enseñando, perdón. Ok, entonces aquí el filter, el objeto que me va a devolver el resultado va a ser exactamente el mismo o posiblemente algo similar que el resultado de un update, es decir, me va a decir si se encontraron y si se borraron documentos y vamos a devolver ese resultado. Ok, entonces bien sencillo, como diríamos en inglés, straightforward, no hay por dónde perderse en esta parte de hacer una eliminación. Salvemos el DAO, salvemos el API y esperemos que cargue. Todavía no ha terminado de cargar. Cruzando dedos que no me tire un error de sintaxis, ¿no? Conectado a la DB, perfecto. Entonces ahora vamos a eliminar. Nuevamente para comprobar. Los documentos, está el alienígena aquí. Este es el que estamos queriendo eliminar. Entonces esperamos que volverle a darle un set, solo me quede este ID, este documento y este otro documento. Entonces probémoslo. Le damos send y la respuesta me devuelve ok, eliminado ok. Eso estábamos esperando. Y ahora estoy esperando que volver a cargar todos los documentos me devuelva únicamente los dos documentos que están en la colección. Y con eso tenemos prácticamente terminado un CRUD. Pero hacer un CRUD mantenimiento en MongoDB de sistemas de este tipo no es así como que lo más conveniente. Entonces, vamos a empezar a hacer filtros un poquito más avanzados. Vamos a insertar algunos documentos adicionales con información para empezar a hacer filtros que nos vayan a permitir extraer información adecuada y permitirnos, por ejemplo, hacer elementos concretos. Es decir, eh, al final de esta semana lo que se espera es que terminemos el jueves
creando APIs que nos permitan llenar una interfase en donde de primera entrada me digan, ok, este es tu análisis SWOT, tiene tantas entradas, tantas son fortalezas, tantas son debilidades, tantas son oportunidades y tantas son amenazas. Y tu índice ahorita o los razonamientos que se tienen para cada uno de ellos son estos y esto te da un puntaje de tu análisis SWOT. Más o menos, algo así. Ahorita estoy hablando a lo largo, pero esa es la idea. Entonces vamos a empezar extrayendo elementos algo interesantes. Por ejemplo, el filtro más sencillo, ocupamos todos los que son SWOT type, en este caso de strength, de fortalezas, todos los que son fortalezas, y vamos a hacerlo por cada uno de los elementos. Fortaleza, fortaleza, debilidad, oportunidad y amenaza. Entonces vamos a empezar con eso. En este caso vamos a empezar con el DAO. Como esos son gets, normalmente los gets siempre los dejo juntos para tener siempre las consultas arriba. Entonces vamos a hacer un get by type, digamos. Este es uno de los filtros más sencillos. Ya lo hicimos con el ID, pero esta vez lo vamos a hacer con los datos. Entonces aquí vamos a mandar el tipo o valor. Y en este tipo vamos a crear nuestro filtro. Aquí ocupamos el tipo, el atributo del tipo. Y aquí definimos que va a ser el type el que lo define. Este es, por así decirlo, la igualdad. Este es el filtro más sencillo y nos devuelve varios documentos, no solo uno. Por tanto, tenemos que trabajar más o menos como el get all. Entonces, vamos a hacer una sentencia SQL aquí, para así decirlo, para extraer definitivamente esos valores. Ok, entonces prácticamente ese es el query que nosotros estamos ejecutando en MongoDB, simplemente con esto. Obtengámoslo, pues vamos a extraerlo y le decimos, en este caso vamos a usar el método find y el método find nos devuelve un cursor. Entonces le decimos y le mandamos nuestro filtro y retornamos del cursor ya una representación en un objeto JSON, un toArray. Ok, si solo le devolvemos el cursor, solamente le estamos devolviendo un puntero hacia donde está la data. Por tanto, esa data todavía no está en memoria y tengo que hacer un fetch individual uno por uno. Ok, entonces en este caso el toArray me hace ese ciclo de hacer un fetch y automáticamente me genera un objeto JSON en formato de arreglo con todos los documentos que están internos. Esto está bien, esto está bonito. Y vamos a crear una ruta get para poder extraerlo. Entonces vamos a hacer un router.get, como es una consulta, es por elementos get. Vamos a ponerle by type. Y aquí le ponemos como parámetro el tipo que estamos esperando. Ok, extraemos. Ups, perdón, aquí es. Lo sacamos siempre del objeto params para traerlo. Olvida,
Hacemos un try. Ok, entonces ahora vamos a extraer los datos. Vamos a buscar por tipo y vamos a devolver ese listado. Y eso es todo. Vamos a crear uno nuevo. Ok. Este de aquí es by type. Es un get de host API SWOT by type y type. Ok. En el type vamos a establecer un valor. En este caso solo tenemos S como valor de strength, de fortaleza. Creo que podemos probarlo ya. Ya se actualizó. Vamos send. Se envió. Vamos a ver si no tengo ningún error. Hizo un 200. Por tanto aparece adecuadamente. Vamos a buscar a weakness, una debilidad. En este caso me tienen que devolver un arreglo vacío. No hay nada porque no hay documentos con ese tipo de datos. Entonces para eso dejé el new en este punto. Y en el new vamos a agregar esa debilidad. La enviamos. Y ahora volvemos a buscar esa debilidad y me tiene que devolver un documento. ¿Pregunta? Ahora, en ambos documentos vamos a ver. Vamos a tener el get all. Tengo todos los documentos ya. Tengo 1, 2, 3 documentos. Ok. Y para mañana yo voy a traer un script sencillito que vamos a ejecutar en la consola de MongoDB de Atlas para poder llenar varios documentos a la vez, para poder hacer más pruebas. Pero en este punto les voy a dejar con el pensamiento que me digan, que me ayuden en este punto a extraer los documentos que tengan una llave en específico. ¿Ok? Dentro de la regla SWOT meta. ¿Cómo así, ingeniero? Una llave en específico. Vamos a hacer el request para que lo puedan visualizar qué es lo que quiero que me ayuden a desarrollarlo ahorita. Okay, tenemos O sea, lo mismo del type, solo que con el... similar, pero aquí por así decirlo, el challenge, el reto es de que no es a través de un valor atómico, sino que estoy buscando un valor dentro de un arreglo. Entonces aquí vamos a poner
Host SWOT by meta le vamos a poner. Ok, aquí le vamos a poner meta URL encoder, eso va a estar bien interesante. Ok, y el meta, por ejemplo, yo quiero extraer todos aquellos que tengan la palabra kickoff. Ah, y después se le muestra todos los archivos. Perdón, Y después que muestre todos los archivos. todos los archivos. Espérame que no lo copié bien. Ok. Ahorita no existe el recurso, me debe devolver un HTML bien feo, un 404. Está bien, no se encontró ese recurso. Ya vamos a cambiar esto para que no quede como un HTML. Un API nos debería devolver siempre un documento JSON. Pero ¿cómo haríamos? Empecemos en el DAO para poder cumplir con este requerimiento. Que yo le mande un meta y me busque ese meta. Asumamos estos valores. Ok. La cuestión es de que no lo puedo representar en una base de datos relacional porque no, ya estamos hablando de un campo multidimensional. Estamos hablando de un arreglo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que sería el filtro? Bueno, inicialmente estamos buscando dentro de SWOT meta. Ya sabemos que es un arreglo. Pero estamos buscando un valor dentro. ¿Ustedes creen que sea posible algo tan sencillo como esto? Vamos a ver, votenme en el chat. A, si se puede hacer así. B, si no se puede hacer así. Pucha, la mayoría me dice de que es sencillo. Qué fabuloso sería. Ingeniero, Ok, solo tengo 3 elementos, 4 o 5. Dígame. no sé, tal vez recorriéndolo con un map. Recorriéndolo sería la forma como nosotros que venimos de un mundo estructurado funcionaría perfectamente. Sin embargo, les cuento que en efecto MongoDB no puedo decir de que está hecho para haraganes, pero realmente nos deja esa facilidad. Ella asume la responsabilidad de navegar por los elementos del arreglo y si encuentra de que ese valor se está dentro del arreglo, me devuelve el documento. Por tanto, sí, así nomás, solo con poner el valor hacia el SWOT meta, me devuelve el valor de correcto si logra hacer el filtro adecuado. ¿Ok? Y esa es una de las facilidades que no vamos a tener en una base de datos relacional. Entonces, ya con esto, pues aquí va lo mismo. Y si fuera en una base de datos relacional, ¿cómo lo pondría? Ok, si fuera una base de datos relacional, primero la estructura, a menos que la base de datos de forma nativa me permita columnas multidimensionales, que sí lo hay, pero es complicadísimo entenderlos y aplicarlos, pero una vez que los tenga es un boost de performance bastante bueno. Pero si trabajamos solo con el estándar, el ANSI, normal, en la proyección normal de una base de datos, tendríamos dos tablas. La primera sería SWOT y la otra sería SWOT meta
en donde estas dos bases se tendrían que relacionar por el SWOT ID y es una relación de 1 a n, ¿verdad? Ahí estaríamos bien, ¿cierto? Entonces, para sacar eso, tendríamos que hacer un filtro con una unión. Aquí hacemos un... Y aquí hacemos un inner. Y al fin el filtro. Más o menos esto sería. Entonces, en lo que la base de datos hace la búsqueda de SWOT de ese registro. Después hace la búsqueda del SWOT en los registros de SWOT Meta filtrados por SWOT ID. Hace el cruce y después de hacer ese cruce hace el filtro en donde el SWOT key sea igual al valor establecido de ese SWOT Meta. Uy, aquí me hace faltaría... Bueno, aquí estamos asumiendo de que viene de todo el cursor. Entonces aquí no habría problema. Entonces, eso me devolvería todos esos elementos. ¿Ok? Entonces, una base de datos relacional, este inner join en sí, aunque estén optimizados, son dos pasos adicionales a una búsqueda atómica directamente a una sola colección. Eso es una diferencia y una gran ventaja a nivel de performance que hace MongoDB contra una base de datos relacional. ¿Ok? Ahora, no es que vamos a sustituir una base de datos relacional por una de MongoDB. Hay a dónde aplicarlo y sus casos de uso. ¿Ok? Terminamos de hacerlo. Aquí está el SWOT-DAO. Ya se nos terminó la hora. Tenemos este type que sí es el mismo, entonces para acelerar un poquito voy a copiarlo. Nada más que en vez de type habíamos puesto by meta y es meta. By meta. Meta por get by meta aquí y le enviamos el meta. Ok, y ahí lo demás está bien, solo para tener consistencia. Salvamos. Ya se conectó. Y para comprobarlo, enviamos. Y estoy esperando 2 documentos. Y me trajo los 2 documentos que tienen kickoff. Ok. Y de esa forma tenemos ya una búsqueda con filtros un poquito más avanzados. Mañana vamos a agregarle búsqueda por tiempo. Hay muchos elementos aquí, son pequeños, pero como les digo, mañana vamos a agregarle algunos elementos adicionales numéricos que ocupamos. Vamos a ponerle un score a cada uno de ellos y ese score me va a permitir hacer algún tipo de filtros a través de operadores de inigualdades, que es algo interesante de cómo se debe de hacer en MongoDB y también es muy útil. Y bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos el día de mañana si Dios quiere. Buenas noches. Nos vemos, ingeniero.